Vamos a buscar, hermanos, en nuestra Biblia, en el libro de 2 Timoteo, el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1. 2 Timoteo 2, 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta ahí nomás, hermanos, vamos a leer y vamos a estudiar esta porción corta de la palabra de Dios. Quiero, hermanos, que nosotros nos fijemos primeramente acá en el versículo 1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué deberíamos de hacer? Esforzarnos. ¿Qué debería de hacer Timoteo? Esforzarse. ¿Sabe, hermanos? En la vida cristiana no hay lugar para flojos. No hay lugar para flojos. El Señor quiere que nosotros estemos esforzados en la vida cristiana, trabajando para Cristo. Pablo está por morir. No sabe cuánto tiempo va a estar todavía. Quiere que haya otros que lleven el mensaje del Señor más adelante, pero va a necesitar personas tan esforzadas como Él. Quiero, hermanos, que notemos un texto acá en el libro de 1 Corintios y el capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 9 y 10. Es el 10 especialmente que quiero enfatizar. Pero dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El apóstol Pablo dice que en cuanto a su trabajo para el Señor, él ha trabajado más que todos los demás apóstoles. Pero dice, no él, sino la gracia de Dios. Él, habiendo entendido la gracia de Dios que le ha redimido de sus pecados, que él antes, habiendo sido perseguidor de la iglesia, ahora era maestro, apóstol, predicador para los gentiles. Entonces él dice, con esto yo tengo que esforzarme más y más
en anunciar esta gracia de Dios. Nosotros, hermanos, somos salvos por gracia, ¿no es así? El Señor Jesucristo nos ha perdonado nuestros pecados gratuitamente, pero esto no quiere decir de que nosotros, en extender este mensaje, podemos darnos el lujo de ser flojos. Nosotros, hermanos, tenemos que esforzarnos en la gracia del Señor Jesucristo. Hay una tarea que hacer. Cristo nos ha dado una comisión. ¿Cuál es esta comisión? Llevar el Evangelio a todo el mundo. Y por lo tanto, hermanos, requiere de esfuerzo en la gracia del Señor Jesucristo. En el versículo 2, acá de 2 Timoteo capítulo 2, volviendo ahí. Versículo 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Acá, hermanos, el apóstol Pablo da el método de llevar adelante el mensaje del Evangelio. Lo que tú has aprendido de mí, dice Pablo a Timoteo, esto enseña a qué clase de hombres? Hombres fieles, que sean idóneos. ¿Qué quiere decir la palabra idóneo? Adecuados, capacitados, con las capacidades necesarias. Hombres capacitados o con capacidades para también enseñar a otros. Hermanos, ¿cuántas generaciones de predicadores hay en este versículo 2? O sea que Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Entonces tenemos acá una cadena completa, hermanos. O sea, una cadena que siempre va adelante. Lo que han escuchado de las cosas de Dios enseña a hombres fieles que sean capaces también de enseñar también a otros las cosas de Dios. Hermanos, yo no veo que el apóstol Pablo alguna vez haya establecido un instituto bíblico. O sea que él no ha mandado a sus hombres a una escuela para que estudie teología, sino más bien él era cuidadoso de enseñar a ciertos hombres, discípulos, tales como Timoteo. Timoteo era fiel, Timoteo era capaz para la obra de Dios. Y después exhorta a Timoteo y le dice, tú también enseña a otros. Y estos también, que sean hombres fieles, hombres capaces de enseñar también a otros. Y entonces la cosa va a continuar, hermanos. Esta obra de Dios debería de ir adelantando en vez de atrasándose. Pero necesitamos enseñar a hombres fieles. Ahora, esta palabra fiel, hermanos, es una palabra que se repite, o un pensamiento que se repite bastante acá en el libro de 2 Timoteo. Se requiere fidelidad. Ya lo hemos visto en el capítulo 1, ¿o no? Dice, sea fiel, Timoteo, fiel a la doctrina, fiel a mi persona, fiel a Jesucristo, no te avergüences, en todo sea fiel. Y sabe, hermanos, esta fidelidad se requiere de nosotros acá para predicar este mensaje de Cristo. Ahora, Dios da sus dones a su iglesia. Dios va a dar los dones a los hermanos presentes acá, nosotros presentes acá, mientras somos fieles al Señor Jesucristo y vamos a poder llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Es la meta que Dios tiene para nosotros. Ustedes, hermanos, ¿están aprendiendo para compartir a otros?
No están escuchando por escuchar nomás. No estamos escuchando por decir, bueno, que el hermano Roberto no diga que no he venido a la reunión. Hermanos, estudien, prepárense para la obra del Señor. De ustedes depende, hermanos, de que este mensaje de Cristo Jesús llegue hasta los últimos de la tierra. Entonces, cuando ustedes vienen, vengan con este interés, hagan los estudios, los papelitos que estamos dándoles, desarrollenlos, oren, pidan a Dios, prepárense para la obra de Dios. Este es el propósito con el cual estamos acá esta noche. Y vamos a aprender la doctrina, vamos a aprender los métodos, espero que también aprendamos el espíritu en el cual nosotros vamos a compartir estas cosas de Cristo Jesús hasta llegar hasta los últimos de la tierra. Ahora, hermanos, lo que ustedes reciban, ¿qué es lo que deberían de hacer? Dar, compartir. Pero es no solamente a otro, sino es a otros, plural. De modo de que la cosa va agrandando, creciendo más y más. Este es el propósito de Dios para nosotros. Ahora, versículo 3. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Con qué nos compara el apóstol Pablo acá? Nosotros los creyentes somos ¿qué de Cristo Jesús? Soldados. Hermanos, cuando el soldado está en marcha de campaña, ¿todo es fácil o no? Es un poquito difícil. ¿Y cuando está en guerra? Peor. ¿Y nosotros estamos en guerra? Sí estamos en guerra. O sea, nosotros no estamos solo en marcha de campaña, no estamos nosotros solamente practicando, nosotros ya estamos en guerra. Por lo tanto, deberíamos de pensar, hermanos, de que nuestro trabajo va a ser un trabajo en el cual hay penalidades. ¿Qué son penalidades? Sufrimientos, contratiempos, dificultades. Deberíamos de estar dispuestos, hermanos, a superar estas situaciones. Pienso, hermano, mucho de nuestro hermano Víctor Quicaña. Los hermanos que conocen al hermano Víctor Quicaña deben tener más de sus 80 años de edad. Y el hermano camina todo el día, a veces. Hace más o menos 5 años acompañé al hermano Víctor a algunos de los pueblos que él visita ahí en la parte alta del Valle de Tambo, ¿no? O sea, ahí por Yalagua y estos sitios. Y el hermano, hace 5 años, hermanos, me ganaba caminando. O sea que el hermano por esos caminos, yendo a visitar estos pueblos, camina bien. El hermano a veces camina, o sea que ahí no hay carreteras a muchos de estos pueblos. Él camina 5, 6, 7, 8 horas en el día, visitando los pueblos, enseñando a las personas acerca del Señor Jesucristo. O sea, un hombre esforzado, hermanos, en la obra de Dios. Como le digo, debe tener más de 80 años. Yo pregunto muchas veces al hermano que cuántos años tiene. Él no sabe, es la realidad. Él no sabe cuántos años tiene. Pero este hermano trabaja duro. Ahora su esposa está con el mal de Parkinson. Él también a veces tiene que dejar a la hermana en la casa, tiene su hijo en la casa, el hijo y la nuera cuidan de ella, y el hermano sale al camino. Y ahora, estos días he preguntado al hermano Víctor, él dice, voy a ir a Ichuña, voy a bajar a Torata, no sé qué pueblos iba a visitar por allá. Y le digo, hermano, ¿y qué de la hermana? Bueno, tendré que dejarla nomás. Y le digo, ¿y a usted, hermano, quién me acompaña? Dice, bueno, realmente
Parece que los jóvenes están ocupados en una y otra cosa. No hay jóvenes que me acompañen. En realidad, de repente voy a tener que ir solo, dice el hermano. Dice que hay un lugar donde ahora ha entrado la quebrada, el camino ya no pasa. Estos son quebradas hondas, hermanos, peligrosas. Y voy a tener que dar la vuelta a los puentes también. El río los ha llevado este año. Voy a tener que dar vueltas para llegar a los pueblos. Nosotros lo que necesitamos son personas que están dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo para llegar a aquellos lugares. A veces creemos que la obra de Dios es una cosa fácil. Hermanos, no es. Somos soldados de Jesucristo y tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades para hacer llegar este evangelio hasta los últimos de la tierra. ¿Quién está dispuesto a decir, yo voy a prepararme para la obra de Dios, voy a buscar los dones espirituales necesarios para trabajar en la obra de Dios? Y vamos a salir y llevar el mensaje de Jesucristo hasta los últimos de la tierra. A veces nosotros somos un poco descuidados. Si hay un partido de fútbol, entonces más preferimos eso que las cosas de Dios. No estamos dispuestos a sacrificarnos por las cosas del Señor Jesucristo. De repente el Señor nos manda a otro lugar. De repente nos manda a Lima a trabajar ahí en alguna parte si tenemos miedo de los rateros. O nos manda a otro sitio a trabajar en su obra y nosotros tenemos miedo, hermanos. No estamos dispuestos a sufrir penalidades por causa de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ahora, hay otro peligro, hermanos, para el soldado. Está acá en el versículo 3 o versículo 4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. A veces nosotros nos proponemos a servir a Cristo, pero estamos enredados. O sea, enredarse es verse atrapado. ¿No es así? Queremos servir a Dios, pero nos vemos atrapados en los negocios de esta vida, solamente en esto de vivir. O en otras palabras, vivimos por vivir. Hermanos, no se dejen vivir por vivir. ¿Tenemos que trabajar o no? Sí tenemos que trabajar. Pero hermanos, no deje que el trabajo sea la cosa principal. Propóngase servir a Cristo. Propóngase no enredarse en las cosas de modo de que ya no tienen tiempo para orar, ya no tienen tiempo para leer la palabra de Dios, ya no tienen tiempo para asistir a las reuniones, ya no tienen tiempo para visitar a una persona, sino más bien se ven enredados en solamente vivir. Y sabe, hermanos, esto es uno de los grandes males del cristianismo de hoy día. No, yo veo ahí en mi tierra, en los Estados Unidos, ahí no tienen, bueno, trabajan duro también, pero tienen más dinero. Pero hermanos, se ven solamente en este asunto de ganar dinero, solamente en este asunto de vivir la vida. Y no piensen, hermanos, de que necesitan servir a Jesucristo. El propósito de nuestra vida tiene que ser primero servir a Dios. Y segundo, ganar la vida. El apóstol Pablo, hermanos, ustedes saben que él se sostenía solo. Muchas veces cuando él iba a trabajar
en la obra de Dios, hacía tiendas. Dice que él trabajaba de noche y día con afán y fatiga para no ser cargoso a los de Corinto, ¿no? Es a ellos quien les escribe. Trabaja, afán y fatiga, pero ¿cuál es, hermanos, su propósito? Su propósito es estar entre ellos y predicarles el Evangelio. Entonces nosotros, como soldados de Jesucristo, tenemos que cuidar de que nosotros hagamos ¿qué? ¿Qué dice el final del versículo 4? Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Somos soldados de Jesucristo o no somos? Somos soldados de Jesucristo. ¿A quién vamos a agradar? Vamos a agradar al Señor Jesucristo, quien nos ha llamado al servicio suyo. Entonces, cuidado, hermanos, de que nosotros agrademos a Él en todas las cosas que nosotros hagamos. Vamos a seguir. Versículo 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Acá está hablando de competir como atleta. Competir como atleta. ¿Quién va a recibir la corona? Vamos a decir que estamos en un maratón. Ya los que han preparado el maratón han preparado ya el camino por el cual deberían de correr los corredores. Pero uno dice, no, si yo cruzo por acá, voy a llegar primero. De repente la ruta hace una vuelta a través de la manzana y uno dice, no, cruzando acá ahorro 2 cuadras. El que cruza, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Va a ganar el premio o no? No va a ganar el premio. Eso es ilegítimo. Eso no se permite. Tiene que comenzar desde el principio y tiene que correr hasta el final. Y entonces sí va a ser coronado. Hermanos, en el trabajo espiritual hay reglas, hay normas para nuestro comportamiento. Y si nosotros no obedecemos a aquellas normas, a aquellas reglas, ¿vamos a ser coronados cuando llegamos delante del Señor o no? No. O sea que tenemos que ver del atleta. Hay normas para que uno sea coronado. En la vida cristiana también hay normas. Quiero mostrarle, hermanos, unas cuantas de las normas acá. Ya en la próxima vez vamos a verlos más a fondo. Pero quiero mencionarlos para que tengamos una idea de qué se trata. En el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 14, dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué es lo que dice acá? Que no contiendan sobre palabras. O sea, es una de las normas que necesitamos practicar. Si no lo practicamos, no vamos a llegar al buen fin que el Señor tiene para nosotros. Versículo 24 del mismo capítulo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea que, hermanos, cuidado con el espíritu contencioso. Ya lo hemos experimentado en esta iglesia como en otros lugares, que ha habido personas con un espíritu contencioso. Y el resultado es que en vez de hacer aumentar la iglesia de Dios, más bien lo destruye. O sea que más bien asusta a los hermanos, lo quita. Ahora, ¿tenemos que insistir en la verdad o no? Claro, tenemos que insistir en la verdad, pero el espíritu en que se hace es de mucha importancia.
No podemos ser contenciosos, no nos ponemos a discutir, sino más bien, hermanos, guiamos a los hermanos a través de una enseñanza bíblica cuidadosa, amorosa, hasta que formamos a nuestros hermanos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en esto necesitamos de tener mucho cuidado. Esta es solamente una de las reglas, ya lo vamos a hablar más a fondo, como dije, ya la próxima vez que nosotros estamos estudiando esto. Versículo 19 de este capítulo. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué es la norma para el atleta cristiano acá? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, tenemos que cuidar nuestras vidas. Tenemos que apartarnos del pecado. Cuídense, hermanos, jóvenes. Cuídense, sean santos. El que invoca el nombre de Cristo tiene que guardarse de todo pecado. Tienen que ser puros, hermanos, si Dios los va a utilizar para su honra y su gloria. Propongan en sus corazones, en sus mentes, hermanos, de que ustedes van a ser puros para el Señor Jesucristo. Porque si no luchan legítimamente, no serán coronados. ¿Hemos comprendido o no? Y hay otras normas, hermanos, acá en las Escrituras, que nos hablan de cómo el obrero de Cristo tiene que ser un obrero consagrado a Dios y obediente a las normas que Dios ha establecido para nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser buenos siervos del Señor Jesucristo. Hay otras cosas más que podríamos hablar acá, pero seguimos adelante. Versículo 6. Dice así, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Hermanos, vamos a decir que usted quiere sacar una chacra nueva. ¿Qué tienen que hacer, hermanos? Primeramente, tienen que ir y, bueno, acá en esta zona tenemos que primeramente despedregarlo. De repente tenemos que hacer andenes, tenemos que hacer una acequia para regarlo. Tenemos que después ararlo. Y después tenemos que, o de repente, anivelarlo y ararlo. Después de esto, tenemos que sembrarlo y después tenemos que regarlo. Y por fin viene la cosecha. ¿Cuánto tiempo se ha trabajado? De repente, muchos meses. ¿Y cuándo es que se comienza a disfrutar de la chacra? Después de que ya el producto ha salido, después de trabajar. La inversión viene primero, hermanos. Y después la cosecha. Hay muchos hermanos que quieren de que desde un comienzo vean mucho fruto. Que desde un comienzo ya haya, bueno, un buen sueldo, por decir. Hermanos, no es así la cosa. La cosa es trabajar primero. Va a haber cosecha para después, pero tiene que trabajar primero en la obra de Dios. Estas son las normas. En realidad, hermanos, es esforzado este trabajo de servir a Cristo Jesús. Y tenemos que pensarlo bien. Cristo nos ha llamado ¿a qué? A trabajar, a ser esforzados en la gracia de Dios. Ahora, versículo 7. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, ¿qué es lo que debería de considerar? Debería de considerar la necesidad de esforzarse. Debería de considerar que tiene que encargar este trabajo a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros.
o sea que todo lo que hemos leído acá, tiene que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tiene que considerar de que no puede enredarse en el solo vivir. Tiene que pensar, hermanos, de que tiene que agradar a aquel quien le tomó por soldado. Tiene que pensar que tiene que luchar legítimamente, como el atleta tiene que luchar en su competencia de acuerdo a las reglas. Y tiene que pensar que también hay trabajo que hacer antes de cosechar. Que Dios, hermanos, nos dé entendimiento en todo. Hay obra que hacer, hermanos. No seamos descuidados en esta obra de Dios. Versículo 8. Acuérdate de Jesucristo. Hermanos, en estas 3 palabras podríamos nosotros meditar bastante. Acuérdate de Jesucristo. Para Jesucristo la carrera era fácil. ¿Dónde nació? En un pesebre, no es así, un establo, un corral de animales. ¿Su niñez era fácil? Tuvo que ser llevado a Egipto en su infancia, escapándose de la muerte. Regresó ya de niño a su tierra, pero a otra parte. Cuando comenzó su ministerio público, que dijo a las personas ahí, uno dijo, Señor, quiero seguirte. ¿Y qué dijo Jesucristo? Las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Dónde es que vivía nuestro Señor Jesucristo, hermanos? No tenía morada fija. Un día estaba en un sitio, otro día estaba en otro sitio, llevando el mensaje de Jesucristo. ¿Era fácil? Difícil. Esta mañana nosotros hemos visto a través de las Escrituras que ni sus hermanos creyeron en Él. Que vinieron con su madre una vez para llevarle a la casa porque decían, está loco. Los judíos estaban queriendo matarlo constantemente. Varias veces quisieron ellos apedrearlo. Una vez quiso desbarrancarlo. Y finalmente lo chaparon y lo crucificaron, lo hicieron morir en una cruz. Hermanos, acuérdate de Jesucristo. Si Él, el creador del universo, el Señor de señores, Rey de reyes, ha venido acá a este mundo y ha tenido que sufrir así para traer a nosotros la salvación. Entonces, hermanos, para nosotros, en esta carrera espiritual, ¿va a ser más fácil? No, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, dice el apóstol Pablo acá, del linaje de David. Es el linaje real, hermanos. Del linaje de David, linaje real. Pero ¿qué pasó con este rey? Bueno, ya hemos hablado esto. Y dice, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Tuvo que morir. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Nosotros, hermanos, también tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Y si nos ha llamado a ser soldados de Jesucristo, pongan los ojos en Jesús. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos conforme al evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo de sí mismo, versículo 9, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Nosotros miramos al apóstol Pablo y lo admiramos, ¿no es así? Nosotros decimos, qué gran siervo de Dios. Nosotros vemos sus cartas,
Vemos el razonamiento, vemos cómo el Espíritu de Dios lo llenaba y cómo Él predicaba y personas eran salvos, iglesias eran establecidas, como ha sido el medio a través del cual el Evangelio ha llegado a muchos lugares. Pero hermanos, dice en este Evangelio, yo sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. O sea que hermanos, trabajar para Cristo Jesús no era fácil para el apóstol Pablo. Pero dice la palabra de Dios, no está presa. Él, aunque estaba en la cárcel, la palabra de Dios seguía difundiéndose. Personas seguían viniendo al Señor Jesucristo, porque el Espíritu de Dios estaba obrando a través de Él, dentro de Él. Versículo 10 dice, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Hermanos, ¿por qué soportaba el apóstol Pablo todo esto? Por amor a los escogidos. Hay gente ahí, escogida por Dios, para pertenecer a su reino, y van a tener gloria eterna, y por ellos, por amor a ellos, voy a sufrir, voy a seguir adelante, no voy a descansar hasta que aquellas personas también estén dentro del reino de Dios, para que tengan ellos gloria eterna. Hermanos, ¿eso llena nuestro corazón o no? O vemos el trabajo, hermanos, a veces un poquito sacrificado, un poquito difícil, y nosotros buscamos el camino más fácil, el camino de la comodidad. Hermanos, no, vamos adelante, vamos a amar a aquellos que todavía no conocen a Jesucristo, que tienen que escuchar el Evangelio, y vamos a darnos de lleno al trabajo de Dios. ¿Podemos hacerlo, hermanos, con la ayuda de Dios? Nuestro corazón está dispuesto a someternos a Dios completamente, a sufrir pobreza, quizá, por causa de Jesucristo. ¿Estamos dispuestos? ¿O estamos muy acostumbrados a la facilidad de la vida material? Hermanos, que Dios desafíe nuestros corazones. Versículo 11. Y acá, hermanos, tenemos en el versículo 11 un cántico que parece que cantaban en aquel tiempo. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a pensar, hermanos, de cada frase acá, brevemente. Dice, primeramente acá, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó de los muertos al tercer día. ¿Qué es la promesa de nuestro Señor Jesucristo para nosotros? Vamos a ver otra vez en el capítulo 1, el versículo 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo quita la muerte y trae luz, o trae vida e inmortalidad a través del Evangelio. Si somos muertos con Cristo, viviremos con Él. Pablo
esperando de que en cualquier momento saliera la sentencia de muerte para él. No de que él iba a morir por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero, ¿qué era lo que le animaba? Voy a vivir con Cristo eternamente. Este cuerpo nuestro es solamente polvo. Y al polvo volverá, pero va a resucitar y viviremos con Cristo. Y si morimos con Cristo, también nosotros viviremos con Él. Y si morimos, hermanos, sin Cristo, hermanos, el lago que arde con fuego y azufre, castigo eterno por nuestros pecados. Pero estando en Cristo, estando unido con Él en nuestra vida y en su vida, entonces, hermanos, también viviremos con Él eternamente. ¿La muerte asusta al creyente? No. Al incrédulo debería de asustarle. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Nos dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Hay una condición acá, hermanos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a sufrir con Cristo. El reino es el reino para aquellos que están dispuestos a sufrir juntamente con Él en las pruebas que Él sufrió, a andar con Él y sufrir con Él. Ahora, ¿estamos reinando nosotros ya? ¿O qué dicen ustedes? ¿O está hablando de otro reino? Está hablando de otro reino. Quizá, hermanos, vamos a ver acá en 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 7. Vamos a leer del versículo 7 hasta el 9. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Está hablando, hermanos, acá acerca de reinar juntamente con el Señor Jesucristo. Los corintios, bien tranquilos, no habían entrado a la lucha espiritual. Parece que ya estaban reinando, no les faltaba nada. Todo tenía. Parece que no estaban sufriendo persecución en estos momentos. Y se sentían orgullosos por ello. El apóstol Pablo dice, sin nosotros están reinando. No están en la lucha. No se han entregado de lleno a llevar este mensaje del Señor. Ojalá reinasen. Esperamos el reino, hermanos. Pero viene después del sufrimiento, ¿no? Después del sufrimiento viene el reino, no antes. Dice acá, siguiendo, si, volviendo otra vez a 2 Timoteo 2, dice, si le negáremos, Él también nos negará. ¿A quién está refiriéndose acá? ¿A quién se estaría negando? Al Señor Jesucristo. Si le negamos al Señor Jesucristo, ¿qué es lo que dice? Él también nos negará. Ahora, ¿de dónde viene esto, hermanos? Viene de Mateo capítulo 10 y el versículo 32. Vamos a leer ahí en las mismas palabras del Señor Jesucristo. Él dice así, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos.
O sea que, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Usted me confiesa, yo también te confieso. Tú me niegas, yo también te niego. Es lo que está diciendo Él. No eres valiente, no estás dispuesto a sufrir por mi nombre, no quieres confesarme y andar conmigo. Bueno, cuando llegamos delante de aquel día, delante de mi Padre, voy a decir, este no ha querido caminar conmigo. Este no ha querido identificarse conmigo. Y nos niega el Señor. ¿Culpa de quién? De nosotros. Porque no hemos querido confesarle. No hemos querido caminar juntamente con Él. ¿Qué tal estamos, hermanos? Ustedes, en su centro de estudio, ¿confiesan a Jesucristo? ¿Hablan de Él? ¿O tienes miedo de confesar al Señor Jesucristo? En su lugar de trabajo, ¿confiesas a Jesucristo? Todo el mundo sabe que tú eres creyente. Con tus amistades, ¿conocen quién eres o no saben? Hermanos, si niegas a Jesucristo, nos dice acá, Él también te negará. Necesitamos estar identificados con Jesús. Él es nuestro Salvador. En el libro de Marcos, y el capítulo 8, y el versículo 38, Marcos 8, 38, dice así, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. No te avergüences de Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Y vamos a andar identificados con Cristo Jesús. Volviendo otra vez a 2 Timoteo. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, la infidelidad no es algo que van a encontrar en Dios. No es algo que van a encontrar en Dios. Sus promesas son fieles. Él cumplirá. Pablo dice, yo sé que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta confianza que he puesto en el Señor Jesucristo, Él nunca lo va a fallar. En esto que hemos confiado en Él, Él nunca va a fallar. La salvación en el Señor Jesucristo es una cosa segurísima. ¿Por qué? Porque Cristo es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puede quebrantar su palabra. Es imposible para Dios quebrantar su palabra. La infidelidad, hermanos, desgraciadamente, a veces hay en nosotros. Acá nos exhorta a la fidelidad, hermanos. La palabra de Dios nos exhorta a la fidelidad. Seamos fieles, hermanos. Pero sepamos de que Dios nunca, nunca va a ser infiel a su palabra. Entonces podemos depositar toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y hay para nosotros en Él seguridad. Entonces, hermanos, ¿vale la pena servir a Cristo o no? ¿Esforzarnos para Él? Que Dios, hermanos, toque nuestros corazones, que nos comprometamos nuevamente a servirle a Él con todo nuestro corazón.